La grabación se les va a enviar a los correos que ustedes brindaron a la hora de inscribirse a la charla. También es importante que mantengan sus micrófonos apagados para no interrumpir a la expositora. Si ustedes tienen consultas, la pueden ir realizando en la sección del chat, que la van a encontrar en la barra que se encuentra generalmente al interior de la pantalla. Y al final nosotros se las vamos a ir planteando a Carla una por una. Igual les recordamos, como en todas las charlas que tenemos, que aprovechen, que tienen a las expertas acá con ustedes una hora para evacuar todas las consultas que ustedes tengan y que no se vayan a quedar con alguna que otra duda. Carla, muy bienvenida. Adelante. Gracias, Catherine. Buenos días a todos. Espero que me escuchen bien porque parte de los retos de la tecnología es justamente el uso de todas estas plataformas. Así que si en algún momento no me escuchan, por favor me dicen, yo voy a proyectar la presentación, pero si no puedo verla, no puedo ver a ninguno de ustedes, entonces no puedo ver si alguno levanta la mano. Igual mi compañera Sofía va a estar apoyándonos también durante la charla, entonces cualquier duda pueden escribir en el chat y Sofía les ayuda, o bien me interrumpen porque como les digo, no puedo verlos en el momento en que comience a compartir la pantalla que voy a hacer en este momento. Y por favor, únicamente me confirman, porfa, sí, sí se puede ver. Listo, excelente. Listo. Ahí se ve y te vemos perfecto. Bueno, de nuevo, muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana. De verdad, para nosotros es un gusto poder compartir este ratito con ustedes y darles algunos tips que esperamos sean de utilidad en su operación del día a día. En Ilvana Lab, como nos decía Catherine al inicio, somos estrategas de transformación y nosotros trabajamos diferentes alternativas en talleres, charlas o consultorías utilizando como metodología el Business Storytelling. Desconozco un poco el área o las industrias de las cuales vienen las personas que están acompañándonos hoy, pero probablemente aquellos que son del área de marketing o del área de publicidad están un poquito más familiarizados con el storytelling. Sin embargo, a efectos de reforzar un poco y poder también alinear a aquellos que no lo están tanto, les voy a dar un concepto muy básico. El storytelling es el arte de contar historias y busca crear una atmósfera mágica para poder sintonizar a las personas a través de este relato. Entonces, la charla que vamos a impartir hoy, que es justamente Storytelling, cómo inspirar a los colaboradores para el retorno al trabajo presencial o al modelo híbrido, busca justamente explicar cómo a través de la metodología o el poder de las historias podemos no solo crear una nueva narrativa para invitar a los colaboradores a incorporarse nuevamente a las oficinas o al modelo híbrido y aparte poder crearles una atmósfera, un ambiente que sea más inspirador para las labores que van a empezar a realizar un poco a partir de lo que llamamos esta nueva normalidad. Y bueno, quisiera iniciar con una frase que nos gusta muchísimo, es de Chuck Robbins, que es el CEO de Cisco, y dice: los empleados no quieren ser empleados, no quieren trabajar para jefes y no quieren trabajar para ejecutivos, quieren ser seres humanos trabajando con otros seres humanos. Y un poquito aquí, con esto es que queremos iniciar, y es tratar de entender el lenguaje que utilizamos todos los seres humanos, y ese lenguaje común es el de las historias, es el punto común en esta presentación, y es cómo logramos traducir todos los datos y el lenguaje corporativo que utilizamos en las empresas o en nuestras oficinas para poderlo traducir a un lenguaje más sencillo, más inspirador, y de esa forma poder invitar a todas las personas para que nos unamos hacia un objetivo o hacia una acción conjunta. Y bueno, este tema del retorno a la oficina ha sido un reto que hemos tenido. Creo que hay, ya, perdón, se metió un ruido. El retorno a la oficina ha sido un tema que hemos tenido que enfrentar no solamente las personas, sino también las empresas. Y es lo que llamamos bajo esta nueva normalidad, ¿verdad? Anteriormente, lo que llamábamos normalidad, entre comillas, era ir
por lo menos en horarios normales, 5 días a la semana a la oficina, tener que alistarnos en la mañana, trasladarnos, llegar a la oficina, estar en un horario específico, regresar a la casa, y teníamos esos espacios, el antes y después, en la mañana y en la noche, para hacer labores personales o labores de la casa. Bajo la nueva normalidad esto cambió, y lo que antes hacíamos de forma muy natural, sufrió un cambio que implicó una ruptura, no solamente en nuestros hábitos, sino en los hábitos de las compañías, ¿verdad? Y entonces ahora, lo que en su momento nos resultó extraño, nos mandaron a la casa y vamos a tener que trabajar desde allí, cómo vamos a hacer para generar resultados, cómo vamos a hacer para compartir con otros compañeros, ya se volvió nuestra nueva normalidad, y más bien el reto está en cómo hacemos para reincorporarnos a la oficina, rompiendo con todos esos hábitos que ya traíamos. Y es allí donde la pandemia hizo al mundo cuestionarse cómo, dónde y por qué trabajamos, y se redefinió las expectativas de los empleados. Entonces, es justamente como intentamos, a través de este lenguaje que les decía yo del storytelling o el business storytelling, que ya es adaptado al lenguaje corporativo, cómo hacemos para crear una nueva narrativa, un nuevo discurso para poder alinear a todas las personas. Este es un poco el ejemplo, ¿verdad?, de lo que ha sido nuestra nueva normalidad en estos 2 años y que aún sigue siendo, ¿verdad? El hecho nos da un poquito más de espacio para poder recibir reuniones donde, bueno, obviamente sabemos que si en algunos momentos no tenemos que colocar cámara, en otros momentos tenemos que hacerlo, pero obviamente existe la disposición de la cintura para arriba, ¿verdad? Entonces muchos tal vez de la cintura para abajo en pantuflas, en sandalias, etcétera, y son momentos de comodidad que evidentemente cuando íbamos a la oficina no teníamos. Pero también recibir llamadas o reuniones desde la casa tiene sus pros y sus contras. No solo es un tema de comodidad y de ahorro de tiempo, sino que también tenemos que adaptarnos, hemos tenido que adaptarnos a contextos o a condiciones que no teníamos y con las que no contábamos y no habíamos vivido, porque este tema de la pandemia, ¿verdad? No se ha dado anteriormente y no lo hemos vivido ninguno de nosotros. Entonces, la convivencia que existe en espacios del hogar no son los mismos que ya están específicamente adecuados en la oficina. Y la interrupción de los niños, la interrupción de las mascotas. De hecho, se vieron muchas situaciones hasta cómicas, ¿verdad? Y un poco lúdicas de cómo se vivía el día a día, y las interrupciones se convirtieron parte de nuestra normalidad. Al principio probablemente muchos de nosotros nos avergonzábamos si estábamos en una llamada y pasaba alguien por detrás, o inclusive salía un sonido de la calle, pero todos nos hemos ido familiarizando con este concepto a trabajar desde la casa. El reto ahora es cómo hacemos para, una vez que creamos este hábito, volver a las oficinas. Y bueno, un poco aquí algunos datos de un estudio que hizo McKinsey, en el cual nos habla de que la modalidad híbrida se volvió la nueva normalidad, pero los jerarcas se están enfrentando el desafío de cómo satisfacer las nuevas expectativas e incorporarlas en su cultura. Y nos da algunos datos interesantes y habla que el 83% de los empleados a nivel mundial prefieren seguir con esta modalidad híbrida de trabajo, y alguna combinación. No necesariamente tienen que estar el 100% desde la casa, pero sí les ha dado cierta flexibilidad que les ayuda, y ellos prefieren tener un modelo híbrido. Y obviamente eso ha significado un reto a nivel de empresas, porque el 26% de los CEOs no tienen una estrategia, o más bien solo el 26% de los CEOs han hecho una estrategia más holística de cómo, dónde y por qué trabajamos. Y ya no seguir tal vez las retóricas normales que se dan cuando estamos presencialmente y nos presentan los objetivos, metas, el jefe se sienta con nosotros, o las personas de jefatura se pueden sentar con sus colaboradores para presentarles y dialogar de objetivos de trabajo. Es diferente ahora bajo esta nueva modalidad, y es parte de los retos que se está presentando. Si bien es cierto, las personas estamos acostumbradas y sabemos que en las compañías obviamente nos van a establecer metas, objetivos, y tenemos que trabajar por resultados, y tenemos a cambio un pago
económico y también compensaciones en especies, etcétera, hay un extracto de un archivo, de un trabajo que hizo Deloitte, el área de recursos humanos en abril 2022, que dice algo muy, muy interesante y que realmente nos remite a todos, y es el principal impulsor del desempeño y productividad no es la compensación o los objetivos exagerados, sino el sentido de propósito que tienen los colaboradores cuando pertenecen a una comunidad cuyos valores comparten y hacen que las cosas hacen cosas buenas en el mundo y reconocen sus contribuciones. Entonces, la primera pregunta acá y tal vez la frase o las tres palabras más destacables en este extracto es sentido de propósito. Y el sentido de propósito que nosotros tenemos en la vida, en temas de familia, en temas personales, en temas deportivos o en diferentes áreas de nuestra vida, espirituales, emocionales, etcétera, también se llevan a la empresa. La pregunta es, y nos vamos a enfocar esta charla en 3 puntos o 3 incógnitas que son las que vamos a tratar de desenmarañar desde el punto de vista de Business Storytelling. Y la primera pregunta es, ¿su empresa tiene un propósito claro e inspirador? Hoy por hoy, ¿cómo se ha trabajado? ¿Simplemente por objetivos o por una misión y una visión, que es un lenguaje corporativo? ¿O realmente tienen un propósito claro que inspire a las personas a unirse a este propósito? Esa es la primera incógnita que les voy a dejar por ahí. Pronto ya vamos a resolver. Y hablando un poquito de cómo hemos tenido que ajustarnos a esta nueva normalidad, tal vez muchos de nosotros e inclusive las mismas empresas tienden a pensar que somos totalmente radicales u opuestos en nuestras formas de ver las cosas. Y pensaríamos a través de diferentes análisis que se han hecho, porque este tema de la nueva normalidad, de cómo regresar a las oficinas, cómo trabajar bajo el modelo híbrido, se podría pensar que es totalmente opuesto desde la cabeza del colaborador o desde la cabeza desde la empresa. Y podríamos ver a través de este ejemplo que realmente hay puntos en común y lo que nos diferencia es la forma o el ente que utilizamos para verlas. Por ejemplo, podríamos pensar que los protocolos, tecnología y eficiencia son conceptos solamente empresariales, pero realmente vamos a ver cómo es un tema de puntos de vista y estamos realmente alineados en los conceptos, pero no estamos alineados en los puntos de vista y es lo que necesitamos buscar justamente, esa alineación. En el caso de las empresas, para ellos el concepto de protocolos es, ok, necesitamos definir nuevos reglamentos, nuevos horarios, nuevas formas de trabajo, etcétera. Para el colaborador, regresar a la oficina, esos protocolos significan, ahora debo trasladarme, eso requiere más tiempo, si voy en carro representa gasolina, si voy en bus representa los pases, es una serie de protocolos que como personas también estamos viendo desde nuestro lado, pero al final son también protocolos. Desde el punto de vista de tecnología, bueno, les decía inclusive cuando estaba iniciando la charla, ¿verdad? Todas las empresas, este ha sido uno de los principales retos y es contar con herramientas no solamente tecnológicas, sino de colaboración, ¿verdad? Finalmente, antes nos sentábamos en una sala y teníamos una reunión frente a frente, uno a uno, con un grupo de personas y la forma de colaborar era más sencilla, inclusive las preguntas, respuestas eran más sencillas, ahora nosotros lo vemos en el modo virtual, hay que levantar la mano. Hemos ido creando ciertas normas porque al principio o todos hablábamos al mismo tiempo o ninguno hablaba. En algunos casos se pedía colocar la cámara. En otros momentos la gente no la colocaba del todo porque tal vez estaba en un espacio de la casa que no era propicio para una reunión, etcétera. Las empresas han tenido que considerar el tema de tecnología desde crear nuevas herramientas que sean además colaborativas, pero nosotros también como personas o colaboradores, desde nuestras casas, todos, desde un director, un CEO, hasta cualquier puesto operativo, hemos tenido que encontrarnos con las mismas barreras y es, desde mi casa tengo buena conexión o tal vez tengo un ancho de banda que estaba dispuesto y que yo utilizaba de vez en cuando,
de forma individual, pero que ahora en la casa está mamá, papá, están los hijos, están los hermanos, etcétera. Entonces el ancho de banda no aguanta suficiente, sobre todo si son videollamadas. El espacio físico, resulta que unos están en la sala, otro en el comedor, otro en la cocina y igual se escuchan las conversaciones, hay ruidos, hay interrupciones, entonces el tema de tecnología para ambos ha sido un tema. Y si vemos un tercer concepto, como es el tema de la eficiencia, en términos empresariales, pues está la eficiencia operativa, comercial, financiera, balance scorecard, indicadores, pero también las personas desde sus casas en el tema de teletrabajo han tenido que hacer un tema de eficiencia porque aprendieron de repente a adaptarse a un horario donde simplemente ya terminaban una labor y si la hora de entrada era a las 8 de la mañana, a las 8 ya estaban listos, pero no tenían que hacer movimientos de traslado. Ahora no solamente deben aprender a administrar o debemos aprender a administrar mejor el tiempo, sino que también eso implica que vamos a tener menor flexibilidad en el tiempo que utilizábamos para el trabajo y la familia por el tema de traslados. Y es un poco las incógnitas, pero si vemos realmente hay conceptos comunes y la diferencia está en más o menos el lente, en más bien el lente que se utiliza o la perspectiva que utilizamos para poder enfrentar cada una de estas barreras. En términos de números también, siempre para poder obviamente tener los argumentos claros, las definiciones de política de retorno a la oficina han generado malestar en los colaboradores y esto es una realidad y es una realidad con la que hemos tenido que trabajar todas las personas, no solamente las personas, sino también las empresas. Y aquí McKinsey en este análisis nos dice que el 35% de los empleados consideran que la política de las empresas está basada en datos, análisis y necesidades que tiene la empresa de los colaboradores. Y solo el 29% de los colaboradores dicen que realmente creen que su compañía está pensando en hacer un retorno a la oficina y que está haciendo un ambiente adecuado y que está pensando en las barreras que pueden tener las personas desde su punto de vista de bienestar e intereses a la hora de tomar la decisión. Son números realmente bajos y obviamente el reto está también en cómo hacer un poco ese cambio de perspectiva para que las personas, las compañías inspiren a los colaboradores a que lleguen contentos, porque no solamente se trata de imponer, sabemos que bajo una imposición y bajo un pago, evidentemente las personas van a asistir a las oficinas, pero no se trata de que lleguen de forma impositiva, sino que lleguen de forma inspiradora y convencidos de que es una forma combinada podemos hacerlo para beneficio de ambas partes. Y un poquito aquí es cómo justamente bajo esta nueva normalidad las empresas han tenido que cambiar un poquito la retórica, ¿verdad? Y si antes sus prioridades estaban establecidas en un listado donde decía, vamos a crecer en un X% en las utilidades, necesitamos contratar X cantidad de personas para trabajos operativos, administrativos, gerenciales, etcétera. Necesitamos nuevos procesos y nuevos equipos, etcétera. Ya no necesariamente va a ser el core del negocio o va a ser el corazón del negocio, sino que ahora esto ha permitido que aquello que ha sido la tecnología, la inmediatez, la eficiencia en la que hay que trabajar y nos ha llevado o nos ha deshumanizado, hemos tenido que desaprender de esto para aprender otra vez y poner a las personas como centro del negocio. Las empresas por sí mismas no funcionan si no hay personas que ejecuten las tareas, que hagan los trabajos, que tengan relaciones con los clientes, que elaboren estrategias. Entonces, parte de esos cambios que se han dado es que las prioridades de las empresas bajo esta nueva normalidad cambiaron también. Y no se trata de que vayan a ser objetivos subjetivos, aunque suene un poco contradictorio, ¿verdad? Porque está enfocado en las personas, sino cómo hago que estas personas, por ejemplo, colaboren de forma eficaz, poder mantener la equidad de género que tenía yo en mi compañía, tal vez en cuanto a participación de mujeres en diferentes puestos, cómo hacemos que las personas puedan mantener el alto rendimiento con herramientas tecnológicas con las que apenas se está aprendiendo, en las que tal vez
la parte de colaboración no es tan sencilla. ¿Cómo hacemos que los empleados, o más bien romper esa barrera de que no quieren volver en persona? ¿Y cómo lo traducimos en mantener una cultura organizacional que sea llamativa, que nos siga ubicando como empresa en un top donde seamos una de las empresas predilectas para trabajar, donde las personas quieren trabajar? Entonces aquí vemos cómo esas prioridades han cambiado y ya no solamente están dirigidas a la data, sino que ya están poniendo como centro las personas y cómo hacemos que estas personas sean más eficientes bajo esta nueva normalidad que al final y al cabo va a impactar en el número. Aquí vemos, por ejemplo, en este informe que las 3 de estas diferentes alternativas que se presentaron, hay 3 que han sido coincidentes en la mayoría de las empresas. La primera es mantener el alto rendimiento y eso va mucho también desde la parte emotiva, desde cómo se sienten las personas, no solamente lo que hacen, sino cómo se sienten desde su puesto. Cómo hacer o cómo motivarlos, porque para las empresas es relevante el tema de que no quieren volver a la presencialidad. Entonces, ¿cómo hacemos desde la parte humana para que ellos realmente se sientan inspirados o motivados a volver a sus puestos de trabajo, a la oficina o bajo un modelo híbrido? ¿Y cómo lograr que bajo esta nueva normalidad, con las nuevas herramientas, con las nuevas formas de trabajar, considerando inclusive que las empresas necesitan generar nuevas contrataciones y llegan personas nuevas, ¿cómo hacemos para que pueda haber una socialización y trabajos en equipo y lograr una colaboración eficaz? Estos han sido los 3 puntos más importantes. Y entonces aquí viene la segunda pregunta. La primera es, ok, tenemos un propósito claro y además es inspirador. La segunda es, si ya tenemos un propósito y establecemos un propósito, ¿cómo hacemos para, desde los objetivos organizacionales, establecer los aspectos claves de la empresa que ya no van a ser o van a ser una combinación entre procesos, números y personas? Y bueno, y hablando un poquito de la parte de personas, ¿verdad? Y de la parte de puestos de liderazgo, una situación, un aspecto medular y que se da en todas las compañías es el famoso tire y encoge, ¿verdad? Y donde en algún momento todavía hay muchas empresas que tienen una idea de que de un lado de la cuerda están los directivos o los objetivos de la empresa y del otro lado están las personas o los colaboradores. Y entonces cada uno tira de su lado y al final ninguno de los dos gana, porque lo que hacemos es un desgaste, pero no logramos encontrar un punto común. Entonces, siempre basándonos en datos, ¿verdad? El cambio empieza por arriba. El 66% de directores ejecutivos saben que las cosas deben cambiar, pero lo que dice es que son reacios a buscar nuevos modelos y enfoques de trabajo que difieren de los utilizados en el pasado. ¿Por qué? Porque nos ha funcionado la forma en que hemos venido haciendo las cosas, porque tal vez traíamos inclusive resultados superiores a los esperados. Entonces, si las cosas venían funcionando así, ¿por qué tenemos que cambiarlas? Bueno, resulta que ahora bajo la nueva normalidad nos cambió el contexto y tenemos que adaptarnos a él. El cambio es el único de las constantes, ¿verdad? Y no solamente por un tema de pandemia, sino porque realmente la empresa que no cambia es empresa que no crece y no podemos obtener resultados diferentes si seguimos haciendo las cosas igual. Entonces, es así como en las empresas se han creado nuevos habilitadores de la cultura organizacional. ¿Cómo podemos hacer las cosas diferentes desde la estrategia o desde el liderazgo? Bueno, lo primero es, vamos a empezar a trabajar con un diseño centrado en el colaborador. Como bien les digo, tal vez desde el punto de vista de empresa, a veces pueda sonar un poquito radical y en las compañías dicen, bueno, ¿cómo hacemos para no llegar a ninguno de los dos extremos, verdad? Porque si bien es cierto, vamos a darle ciertas concesiones, beneficios y compensaciones al colaborador, ¿cómo hacemos que esto no se vuelva más una exigencia que si ya no recibo ciertas compensaciones, no voy a dar lo mejor de mí mismo como colaborador? Pero no se trata de esto, al final esto no debería de ser un diseño adaptado solamente para el momento post pandemia, sino que debería de ser un diseño permanente
que obviamente puede sufrir transformaciones por el contexto o por los objetivos o por las necesidades que surgen en la empresa, pero siempre y cuando los objetivos que yo establezca sean con un diseño centrado en el colaborador y cómo hacer más eficientes, más eficaces y tener en un mejor ambiente a los colaboradores, nos va a ayudar a obtener mejores resultados como empresa también a nivel de números. Y esto viene también de la mano con la parte de flexibilidad y autogestión. Ok, entender ahora un poco que, bueno, vamos a poder establecer horarios de 3 y 2, 3 días desde en la oficina, 2 en la casa o al revés, o pueden haber dinámicas diferentes dependiendo del tipo de industria, cuando hay operaciones o centros de producción que entonces necesitan la continuidad del negocio y tal vez es 7, 3, no importa el tipo de horario que se establezca, lo importante es ser flexibles como empresa y entender que bajo esta nueva normalidad tenemos que ver cómo la operación sigue funcionando, pero también cómo hacemos que nuestros colaboradores no tengan ese cambio tan abrupto de lo que ha sido la modalidad 100% teletrabajo a una modalidad híbrida o retorno presencial, porque hay algunas compañías que inclusive, a pesar de que en algunos momentos se incurren gastos operativos mayores, la necesidad de la empresa es esa y en algunos puestos o industrias específicas se ha tenido que volver a la presencialidad al 100%. Y también entra el tema de la autogestión, de cómo yo voy a poder ser más eficiente trabajando desde la casa, cómo voy a poder tener las herramientas, cómo voy a poder trabajar con otras áreas, cómo voy a hacer si soy una persona de nuevo ingreso y se me hace el proceso de capacitación, tal vez únicamente a través de una persona de recursos humanos, pero no conozco a las personas que trabajan en otras áreas, o poder resolver una duda es más sencillo si lo hago con una persona a la par y ya existe cierta comunicación o cierta confianza, a tener que hacerlo con una persona que apenas estoy conociendo del otro lado de la pantalla. Entonces, ese tema de cómo puedo autogestionar bajo las nuevas herramientas es parte de los nuevos habilitadores de esta cultura organizacional. Y por supuesto, buscar un bienestar físico y mental. Muchísimas empresas también han optado por crear espacios de coworking, en donde ya inclusive empresas grandes, multinacionales, tienen espacios realmente muy pequeños como para oficinas y lo otro son áreas de coworking en donde pueden trabajar con otros colaboradores, compartir ideas. El hecho de que lleguen a la oficina ya no es solamente porque tiene que llegar 3 días, sino realmente qué voy a llegar a hacer esos 3 días a la oficina.